Bienvenidos al Diplomado Gestión Integral de Riesgo. El módulo que vamos a hablar hoy es el módulo 4, que vamos a hablar sobre la metodología para hacer la identificación, el análisis y la evaluación de los riesgos. Para tener esto en cuenta, primero hay que identificar, qué es la gestión de riesgo. Recuerde que la gestión es la identificación de los líderes de cuáles son esos riesgos que puede ocasionar dentro de su proceso. Desde ahí empieza la gestión. ¿Por qué? Porque va buscando alternativas, tareas para minimizar esos riesgos o eliminarlo. Es importante hablar de ciclos de la gestión integral de riesgo. ¿Por qué ciclos? Porque usted cuando lo identifica va generando por fases para eliminar o controlar esos riesgos. Es importante primero evaluarlo, primero identificarlo, segundo evaluarlo y tercero generar las acciones para eliminar o controlar ese riesgo. Es importante también hablar cuando hablamos de sistema de gestión integral de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los procesos estén articulados y cómo mirar ese riesgo, cómo impacta al otro proceso. Es importante también identificar cuál es el beneficio-costo que tiene la identificación de los riesgos o la utilización de la matriz de riesgos. Es importante también identificar cuál va a ser el control que va a tener esos riesgos. Recuerde que el control usted le determina de acuerdo al impacto que tiene ese riesgo, usted determina la frecuencia de esos riesgos, por eso se llama control. Otro es la identificación de los riesgos, súper importante. Recuerde que puede haber riesgos internos y riesgos externos. Es importante también medir esos riesgos. ¿A través de qué? De la herramienta del indicador. 2. También es importante tener en cuenta el mapeo de los riesgos, es decir, coger todos los riesgos de cada proceso y generar una matriz o un mapa para así usted, si es el líder, identificar dónde está fallando o dónde hay más impacto o dónde puede haber más frecuencia o dónde puede haber más riesgos. Es importante cuando usted tenga ese mapa de los riesgos generar un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque cuando usted lo tiene detectado, identificado, usted genera unas posibles alternativas o unas posibles actividades. Pero también tiene que identificar si esas actividades no se cumplen, tener un plan de contingencia o un plan B, para que así no genere retrasos, problemas, improductividad, sanciones, etc. Es súper importante también tener en cuenta que los riesgos puede generar a través de unos factores y que esos factores pueden ser factores internos o factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? La economía, el medio ambiente, la política, las leyes, la tecnología, la demografía. ¿Y cuáles son esos factores internos? Está la infraestructura, el personal, los procesos, la tecnología, los costos. Ojo con eso, es importante tener esos dos factores. ¿Por qué? Porque partiendo de esos factores es donde se generan los posibles riesgos dentro de una organización. A veces también es importante tener en cuenta, cuáles son esos elementos que debe tener en el mapa de los procesos o cuáles son los elementos que debe tener para hacer el tratamiento de esos riesgos. Primero, es importante hacerlo muy gráfico, porque cuando tú lo tienes muy gráficamente es más fácil la interpretación y la identificación de los riesgos dentro de los procesos, y sobre todo cuando va a bajar la información a sus colaboradores son más claras cuando usted lo tiene gráficamente, ya sea por columna, o sea en una matriz, columnas y filas. En las organizaciones puede identificar o se puede generar diferentes riesgos. Entonces está el riesgo del entorno de la organización. Ojo con eso, el entorno. Cuando nosotros vamos a hablar sobre el entorno, identificar mi empresa, mi organización, cómo está afectando el medio. ¿Cómo lo debe identificar usted? 1. Identificar primero el origen de riesgo. 2. El tipo de riesgo. Y 3. Cuáles son esas causas que me están generando esos riesgos. Entonces, ojo, importante tener eso en cuenta. El entorno. ¿Cuál otro riesgo que puede generar dentro de una organización? Es el interno, o sea, el entorno de la organización, que puede ser el tipo de riesgo y cuáles son esas causas que están generando el riesgo. Entonces concluyendo, podemos ver los riesgos que pueden generar por dos partes. 1, el entorno, y 2, dentro de la organización. Para yo poder identificar, cuando ya tengo identificados esos riesgos, yo tengo que utilizar herramientas para controlar esos riesgos.
o eliminarlo o controlarlo. Las herramientas que podemos utilizar cuando ya tenemos identificado esos riesgos para yo poderlo controlar, es decir, poderlo eliminar, minimizar o eliminar esos riesgos, son las siguientes herramientas. La primera, la matriz DOFA. Segundo, las 5 fuerzas de Potter. Tercero, la matriz de Peste. Cuarto, otras técnicas que yo puedo utilizar, como cuáles: listas de chequeo, verificación, entrevista, cuestionarios. Entonces, no dejen olvidar que estas herramientas son importantes para, cuando ya tengo identificados los riesgos, para eliminarlo, controlarlo o minimizarlo. Muchas gracias.